Porque todos nacemos con un propósito. Todos, nadie nace por la casualidad. Nadie nace por las circunstancias de la vida. Todos nacemos con un propósito divino de Dios. Muchos jóvenes desconocen cuál es en realidad el propósito de Dios para su vida. Están viviendo de acuerdo al propósito de Dios para alguien más. Porque los muchachos a veces no están apasionados, no están interesados en dónde se perdió esa pasión, ese entusiasmo, ese amor por ser algo, por ser alguien, por tener una carrera. Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día, algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés, con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez. Bienvenidos una vez más a su programa. ¿Cómo estás, pastora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas las personas, donde quiera que nos estén viendo. Es un placer poder llegar a sus vidas a través de este programa. Qué bueno, estamos una vez más aquí como siempre, enriqueciéndoles con temas que nos han bendecido a nosotros. Ajá, bastante. Esperamos que también a ustedes. Estamos hoy hablando acerca del tema de cuál es el propósito para mi vida en esta tierra. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Hay mucha gente que no sabe. Exactamente. Mucha gente que por años ha estado trabajando en algo que no es su asignación porque no saben cuál es su propósito, cuál es su llamado, para qué nacieron en esta tierra. Algunos, otros siempre porque se han dejado que otros les dirijan la vida y hacen cosas que siempre otros quieren. Hijos que han sacado carreras porque sus papás quieren que gradúen. De lo que ellos no lograron, quieren que los hijos. De los sueños frustrados de los papás. Los sueños frustrados de los padres. Entonces hay mucha gente frustrada que nunca ha logrado su propósito. Hay otros que no saben. Dicen, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es el propósito? Mucha gente que vive el día con día y no tienen una meta, no se sienten con la satisfacción de que se están realizando en la vida porque no saben cuál es su propósito. Claro. Pero hoy vamos a estar hablando a ver cuál es el propósito de Dios para tu vida, cómo descubrirlo y cómo comenzar a trabajar en él. Interesante. Porque los años pasan, nos hacemos viejos. Entonces, así que aunque para lograr un propósito y un sueño de Dios, las edades no importan. No. Así que nunca es tarde. Así que, pero digo por aquella juventud que tal vez anden por allí, que estén en un lugar incorrecto, puede que este mensaje te sea de bendición. Mira, si yo pongo a trabajar mis manos en algo a lo cual no fui diseñada, estaré frustrada. Sí. Toda la vida. Estaré enferma. Y pueda que no me sienta que estoy siendo de bendición para la sociedad o para mi familia, para mis hijos. No me voy a sentir realizada en la vida. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que no nos gusta, te trae insatisfacción. Sí. Se convierte en una carga. Sí. Uno no lo disfruta, se convierte en algo, pues lo tengo que hacer por compromiso, pero hay una indiferencia, porque en realidad no lo disfruto, no es lo que quiero hacer, no es lo que me satisface hacer. Exactamente. Y uno de ellos es les queremos dejarles hoy la muestra de cómo nuestro Señor Jesús sabe que Él nos puso en esta tierra con un propósito. Así es. Y todos los llamamientos que Él hizo, los hizo con un propósito desde antes de nacer. Él sabía lo que nosotros íbamos a hacer porque Él nos diseñó para eso. Prueba de ello es cuando llama a los discípulos a la pesca. Sí. La Biblia dice que Él se fue a escogerlos de a uno por uno, y dice que tú ven y sígueme, tú ven y sígueme, ¿verdad? Y todos estos eran los primeros pescadores. Lo que sabían ellos era pescar. Sí. Lo que Jesús quería hacer era ganar almas, restaurar vidas. ¿Y cómo es posible que se va a llevar unos pescadores? Pero entonces la historia es que se trae de diferentes tipos de personas, porque sabemos que tuvo él un médico en el equipo, tuvo un hombre que trabajaba en cosas de banco, ¿no? Tuvo unos pescadores y tuvo diferente gente en el equipo. Pero cuando lo llama, les cambia la asignación. ¿Me entiendes? Es bien impresionante. Les cambia la asignación, pareciera que se las cambia, pero en realidad era el propósito de la vida de ellos. Porque mire, cuando llama a los pescadores, ellos sabían bien lo que hacían, pero Dios los llama para hacer lo mismo. Pero ya no con peces, ni con cangrejos, ni con camarones, ni con jaibas, ni con nada, sino que lo llama para meter gente al cielo. Para hacer algo más allá de esta tierra, algo eterno. Lo que te trae satisfacción. Exacto. Y lo que te trae riquezas en esta tierra también. Aunque los discípulos en ese momento no lo comprendían. No. ¿Verdad? No lo entendían, pero algo que me llama la atención es que cuando leemos el pasaje, cuando él empieza a llamar a los discípulos,
Los versículos dicen que inmediatamente los discípulos siguieron a Jesús. Aceptaron la invitación. Aceptaron, se alinearon rápidamente a ese propósito que Dios tenía para sus vidas. Porque yo estoy segura que quizás en el fondo ellos sabían que había algo más para ellos. ¿Verdad? Sí, que estaban tal vez diciendo, bueno, aquí estoy pescando, sí, pero a lo mejor no estaba ni encontrando placer en lo que estaban haciendo, no estaban satisfechos a lo mejor en lo que estaban haciendo, aunque tenían la experiencia, aunque lo hacían ya por mucho tiempo, pero en ese momento inmediatamente dejan lo que están haciendo y siguen a Jesús a cumplir su propósito. Es cierto, porque sabes que porque todos nacemos con un propósito. Todos, nadie nace por la casualidad. Nadie nace por las circunstancias de la vida. Todos nacemos con un propósito divino de Dios y para cada individuo o hijo una asignación especial en esta tierra. Todos tenemos una asignación en esta tierra. Y luego mira ejemplos desde el principio de la creación. La historia cuenta de Adán, ¿para qué le puso a Adán? Para cuidar el huerto y ponerle nombre a todos los animales. Y luego tú tienes otro ahí. Noé, Dios le da el propósito a Noé de construir el arca para que se salvaran él y su familia. Bueno, su objetivo era que se salvaran más, pero solamente Noé se quiso alinear ese propósito. No se salvó mucha más gente, pero al menos él se salvó con su familia, ¿verdad? Qué bonito. Abraham, ¿qué te parece Abraham? También. En Génesis 2 encontramos la historia cómo Dios llama a Abraham a ser padre de multitudes cuando ni papa. Ese pobre hombre, en realidad, Abraham era un hombre que tenía posesiones con su papá y todo eso antes, pero nada se compara como cuando Dios lo llama y lo comienza a bendecir. Y bien, bueno, Abraham es una historia impresionante, ¿no? Todo lo que aprendemos a través de la vida de Abraham, pero nuevamente vemos cómo él está dispuesto a dejar todo cuando Dios le dice sal, porque para llegar a cumplir ese propósito hay cosas que necesitamos hacer, como en este caso que él hizo, de dejar su tierra y dejar su parentela. No es fácil. No es fácil, pero lo hizo. Pero otro ejemplo es David. David, para ganar guerras, derrotó gigantes, hizo cantos, ministraba a la presencia de Dios ante el rey. Qué impresionante ese David, sí que la historia es bien sorprendente, es de película. Él era músico, cantor, salmista, guerrero, rey, cuántas cosas lindas. ¿Y qué me dice de Salomón? También. Salomón fue llamado para edificar un templo para Dios. David para matar gigantes. Abraham para ser un padre de la fe. Noé para preparar el arca. Adán para que cuidara el huerto. Salomón para que hiciera el templo de Dios, porque su padre, tú ya conoces la historia, que pues, David no pudo hacer templo porque tenía las manos manchadas de sangre. Él dijo, no, tu hijo lo va a hacer. Nehemías para edificar los muros de Jerusalén, los muros que habían estado destruidos, para eso fue llamado. ¿Qué me dice de Moisés? Moisés, que fue llamado para liberar al pueblo de la esclavitud, para sacarlos de Egipto. Todo eso, lo de Salomón lo encuentras en 2 Samuel 7, lo de Nehemías 3, Moisés en Éxodo 3, y ahí están todas las historias. Es bien interesante, ¿sabes? Que a mí me gusta una historia de un papá que él dice que fue muy rígido con su hijo y que él siempre quiso que su hijo sacara una carrera y que se graduara de doctor. Y usted va a ser doctor y usted va a ser doctor. Y el muchacho siempre quiso hacer otro tipo de carrera, siempre le gustaban otras cosas, pero su papá decía, no, eso no es carrera lo que usted quiere hacer, usted va a ser doctor. Y entonces dice que se graduó, le llevó añales quemándose el cerebro para sacar su carrera. Y entonces cuando él saca su carrera, dice que le dan su diploma y el día de la graduación agarra su diploma y le dice, cuando se lo entregaron, dice que se va con su papá y le dice, papá, aquí está el diploma, ya lo gané, te lo entrego, ahora voy por el mío. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que los muchachos muchas veces están en un lugar equivocado cumpliendo sueños de otros. Así es. Yo creo que muchos jóvenes muchos jóvenes se encuentran en esa situación y también muchos adultos que en determinado momento se casaron porque era decisión de los padres que se casaran. Con quien se casaron fue decisión de los padres. En realidad ellos no querían o ellas no querían, pero era decisión de los padres. Estudiaron, están frustrados, no ejerciendo la carrera que ejercieron, como el caso de esta historia, porque hicieron no lo que ellos querían, no lo que Dios quería para ellos, pero lo que alguien más les orilló a hacer. Tú como pastora de jóvenes,
¿cuáles son las experiencias que has tenido con todos los jóvenes? Y la pregunta es, ¿por qué de tanta juventud son bien pocos los que logran su propósito en Dios? Los que logran, bueno, no solo, porque a veces no puede decir uno, cuando decimos en Dios, es ese propósito que Dios soñó con nosotros, ¿verdad? No es que solamente servir a un ministerio, servir a una iglesia, en tu comunidad. Estoy hablando del propósito, porque hay personas que posiblemente los llamó el Señor para ser un enfermero o una enfermera, para ser un doctor, para ser un abogado, para ese es su traje que Dios usa para que sea de bendición en esta tierra, lo que hablaba una vez el apóstol. La pregunta es, ¿por qué los jóvenes, la mayoría, sorprenden tan poquitos que son los que gradúan y que logran sus propósitos en la vida? Muchos de ellos, creo que, número uno, la ignorancia. Oseas dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos jóvenes desconocen cuál es en realidad el propósito de Dios para su vida. Están viviendo de acuerdo al propósito de Dios para alguien más, pero entonces ellos se apropian de lo que alguien más, porque los jóvenes tienden a siempre buscar alguien a quien seguir, y entonces empiezan a imitar. Bueno, si el propósito de Dios para esa persona es casarse, entonces yo también me voy a casar. Si el propósito de Dios para esa persona es servir en un ministerio de alabanza, entonces también es mío. Entonces siempre están la falta de conocimiento, de escuchar de verdad de parte de Dios, de tener esa paz. Dios me llamó a esto. Yo creo que una de las cosas principales es el no conocer, la ignorancia. Muchos jóvenes están pereciendo. Y creo que la otra, una vez ya conociendo cuál es el propósito, lo que requiere, el esfuerzo que requiere. Sí. No es fácil. No. Así como lo vemos, todos estos hombres de Dios que acabamos de de mencionar, un David, un Noé, se esforzaron, le creyeron a Dios, tomó pasos de fe. A un Noé le tomaron pasos de fe, construir un arca donde no había... No tuvo que haber sido fácil para Noé, que nadie sabía que nunca había llovido. No había llovido, lo ven, no se había construido algo de semejante magnitud en ese tiempo. Era un edificio. Imagínese como una construcción de un edificio en un tiempo donde no había ese tipo de cosas. Entonces, la crítica que vino a la vida de cada uno de estos hombres que hicieron cosas poderosas, y eso los jóvenes, muchos de ellos, no están dispuestos a pasarlo, y es por eso que muchas veces se quedan sin cumplir ese propósito. No están dispuestos a sacrificar nada. ¿No? Gracias por ser parte de nuestra audiencia en este día. Te invitamos a que nos visites en la página web dinorajimenez.online. También síguenos en nuestras redes sociales. Ahora continuamos con el mensaje del día de hoy. Desafortunadamente no. Hay muchos que sí, pero hay otro gran porcentaje que no están dispuestos a sacrificar, no están dispuestos a trabajar duro. La pereza es algo que vemos hoy en día en muchos de los jóvenes. La sociedad se está volviendo perezosa. Los niños cada vez más hacen menos. Cada vez tienen menos responsabilidades, cada vez se esfuerzan menos en la escuela. Pero ¿no crees tú que también tenga mucho que ver porque también no es la responsabilidad del maestro, no es la responsabilidad de nadie afuera, ¿verdad? Somos los padres también que debemos de ser inspiradores, y los hijos que debemos también ponerle el esfuerzo, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Pero es que también no nos ayuda a cooperar la sociedad, no nos ayuda a cooperar los maestros. Sabes que estaba viendo una estadística de aquí en nuestra ciudad, hablando de un director de una institución grande, donde dice que los alumnos prefieren no ir a la escuela porque a veces ahora ya no es el alumno el que llama enfermo, el que no se presenta enfermo, ahora son los maestros. Cuando el maestro de matemáticas no llegó, o el maestro de sociales no llegó, y entonces ellos contaban de que el número se me hizo extraordinario, demasiados los jóvenes que se regresan a la casa porque el maestro no llegó, y que prefieren quedarse en la casa mejor durmiendo porque saben que otro no va a llegar. Y es impresionante las historias que uno escucha hoy en día de las escuelas. Hay muchos estudiantes que van con ganas de estudiar, pero maestros que ya no se preparan porque hay muchos otros estudiantes que ya no quieren aprender. La calidad de enseñanza que están dando ya no es la misma, no se esfuerzan. Ya no se esfuerzan. Y creo que también tiene que ver, volvemos a lo mismo, que muchos maestros quizá no han entendido
A lo mejor no es su propósito. Sí. A lo mejor no es su llamado. También, ¿verdad? Están fuera de lugar. Están fuera de lugar, porque muchas veces podemos estar haciendo algo porque es nuestro modus vivendi, es la forma en la que hacemos dinero, sí, pero no necesariamente es algo que me apasiona, porque lo que me apasiona, entonces le echo ganas, entonces doy todo. Y estos maestros tal vez están fuera de lugar, no han encontrado su propósito. Yo pienso que sí, no han encontrado están fuera del lugar. Los maestros, los jóvenes también no quieren pagar el precio, no quieren sacrificar nada. No, porque todo cuesta en la vida. Sí. Todo cuesta en la vida. Y yo pienso que Sofía me trajo su libro del colegio, su yearbook, y entonces en una página están los estudiantes más sobresalientes de toda la escuela. Es un grupito. Gracias a Dios, entre ellos está mi hija. Pero es un grupito, los más sobresalientes, los más brillantes, los más... cuando uno oye estadísticas de jóvenes, son muy pocos los que gradúan, en verdad. Sí. Son muy pocos, pero yo también le aplicaría, y no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, que también la falta de apoyo de los padres. Oh, sí. Eso es algo bien clave y bien importante. Sí. No solamente en todos los aspectos de su vida, pero algo que he visto como pastora de jóvenes es que, por ejemplo, los muchachos que han conocido de Dios, que quieren servirle a Dios, que quieren creerle a Dios, obedecer a Dios, muchas veces el mayor obstáculo que encuentran es en casa. Ay, no, encuentran oposición en casa. O sea, que los testimonios son que también los padres no los apoyan. No. Y es una verdad, porque fíjate que yo estaba viendo estadísticas de las razones por qué los jóvenes no terminan la escuela. Y una de ellas es porque tienen que trabajar muy pronto, porque la mamá es mamá soltera, o porque vive con mamá o vive con papá solamente, o porque vive solo con la abuelita, o porque su mamá tiene muchos más hermanos y no puede cubrirle sus gastos, porque aunque sea una escuela pública, hay gastos y no los pueden cubrir. Otra es ¿por qué no terminan la escuela? Es porque los padres no les importa. Y como a los padres no les importa, y mientras no les estén dando motivación a los hijos siempre van a encontrar muchas maneras de cómo despejarse, distraerse y hacer las cosas mucho más fáciles en vez de, porque el estudio requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere ponerle empeño, requiere, y entonces por eso, y hablando no solamente de las carreras universitarias, del graduar de algo, pero también en un llamamiento, hablando ya en el ministerio en la iglesia. Hay personas que les encanta cuando ven los músicos cantar el domingo, pero no saben que esos músicos están orando, están buscando la presencia de Dios, que allí no es una plataforma, es un altar, y que entonces están preparando para traerle algo mejor al pueblo, primero para Dios y luego para el pueblo. Requiere esfuerzo. Todos los que allí tocan y cantan y tocan un instrumento y están envueltos, pagan un precio muy caro. Digo, un precio por decirlo así, ¿verdad? Nosotros lo disfrutamos. Claro. Pero digo, esforzándonos con el tiempo. Ellos vienen a los ensayos temprano, vienen el domingo temprano, están todo el día aquí. Algunos de ellos vienen a orar antes de que comienza su programa. Practican en casa. Practican en casa. Tienen tiempo, están todo el tiempo innovándose, están oyendo, creciendo, aprendiendo de más. Y las canciones son nuevas, no es algo que cantan viejo, porque nuestra iglesia es una iglesia nueva, relevante. Una iglesia fresca, una iglesia relevante. Aquí no cantamos las canciones viejas que se cantaban en otro tiempo, aquí ya eso ya pasó. Y entonces ellos ya los estamos incomodando, sacándolos del cajón, y entonces cantos nuevos. Entonces eso requiere esfuerzo y sacrificio. Y a veces las personas piensan que solo tengo una voz bonita, quiero subir a cantar, ¿verdad? Y no, todo quiere sacrificio. Cuando leo todo esto es porque los muchachos a veces no están apasionados, no están interesados en dónde se perdió esa pasión, ese entusiasmo, ese amor por ser algo, por ser alguien, por tener una carrera. Fíjate que estaba viendo la mayoría de las tiendas, y no es por criticar, ni es porque uno quiera decir que es malo el trabajo, pero la mayoría de los restaurantes de comida rápida tienen a todos los jovencitos ahí. Sí. Todos los jovencitos están ahí trabajando por un salario mínimo, cuando que si ellos se prepararan con una carrera universitaria, bilingües, con 2 lenguajes, cuando que organizaciones, empresas millonarias que pueden pagar bien, andan anhelando buscar un profesional que les ayude a sacar su trabajo. Pero los muchachitos no pueden porque no tienen la experiencia, no quieren pagar el precio, están retrasados en su carrera. Sacaron el 9, el 10, y la capacidad de aprendizaje que tienen es como la de un 4º grado, Dios mío.
Y creo que tiene que ver también con la falta de planeamiento. La falta de planeamiento no solamente de ellos pensar en el futuro, pero creo que también, usted mencionó algo ahorita, y creo que los padres muchas veces tenemos la responsabilidad de planear, porque muchos de esos jóvenes están en ese tipo de trabajos porque sus padres no planearon desde pequeños. Entonces no previnieron esas cosas de que, bueno, mi hijo tal vez por necesidad. O sea, que pueda que no tiene la culpa el muchacho, sino que los padres que no pensaron. Que no pensaron en planear desde pequeño. Sí. Voy a trabajar, es como voy una a ahorrar. cadenita. Ajá. Voy a ahorrar desde pequeño para que cuando esté grande, entonces, porque muchos de esos jóvenes por necesidad están trabajando, tienen que tener una forma de pagar sus estudios, porque los padres fallaron en planear, es un hecho, en prepararse. Entonces, creo que es un pequeño de responsabilidad, pero ya estando ahí, entonces se envuelven en la mentalidad de estancamiento. De que, bueno, para esto ya hago dinerito, ya hago dinero, ya me gustó. He conocido muchos muchachos que se han salido de la escuela porque empezaron a trabajar en la compañía del papá o del amigo del papá, y empezaron a hacer dinero y les gustó. Ya no siguieron sacando la carrera. Exacto. Dejaron sus estudios a la mitad. Y para los tiempos que nos vienen, hija, ay, Dios mío, es necesario que los jóvenes se eduquen. Mándales un mensaje a los jóvenes, cómo descubrir su propósito. Cuáles son las herramientas que se requieren para que logren por qué es importante que gradúen, descubran su propósito, no solo en su carrera, pero en Dios, en todo lo que sueñen. Es importante porque porque no eres un accidente. Todos estamos aquí en esta tierra con un propósito. Fuimos formados y creados por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, para llevar a cabo una asignación. Número 1, necesitas conocer a Dios y necesitas conocer su palabra. Porque solamente aquel que nos creó, solamente aquel que creó algo, es el que conoce exactamente cómo funciona, para qué fue creado. Entonces necesitas conocer de Dios para que puedas conocer realmente tu propósito. Necesitas conocer su palabra, porque ahí ese es el manual. ¿Has comprado alguna vez algún juguete donde tienes que armarlo? Que si no tiene las instrucciones, de repente se te pierdes, te sobraron piezas. Bueno, así, la Biblia, la palabra de Dios es el manual donde vienen todas las instrucciones para nuestra vida. Y quiero cerrar diciendo, Jeremías, él puso de excusa quizás su juventud, pero Dios le dijo, desde que venías en el vientre de tu madre, yo te llamé y te formé, te separé para que fueras un profeta a las naciones. Dios te llamó, te separó desde que estabas en el vientre de tu madre con un propósito, para ser un doctor, un abogado, un ingeniero, para hacer diferentes cosas en esta tierra. Hay un territorio que está esperando que tú conozcas y descubras tu propósito, para que ahí donde Dios te ha puesto puedas florecer, puedas aportar todo lo que Dios ha puesto en ti. Recuerda, no eres un accidente. Fuiste llamado por Dios, fuiste separado por Dios desde que estabas en el vientre de tu madre. Solo acércate a Dios, conoce su palabra y lo que Él tiene para su vida. Cierro con esto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien, planes de bendición, no planes de maldición. Si tú conoces esos planes, vas a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Y oramos para que ese sueño, ese propósito, tú que querías estudiar y no por diferentes circunstancias no pudiste, estás haciendo ese trabajo que estás haciendo porque porque no tuviste los recursos, una conexión divina, alguien que te abriera la puerta y siempre soñaste con hacerlo. Oramos para que el Señor te abra las puertas. Nunca es tarde. Sigue soñando, no dejes morir tu sueño. Dios tiene conexiones divinas, Dios tiene personas por allí que te han de bendecir, porque para Dios nada es imposible. Lucha, pelea, gana esa batalla. Los que corren, en realidad todos corren, pero uno es el que gana. Solo aquellos que corren con entusiasmo, con empeño, con una meta, son los que van a lograr tener éxito en la vida. Y yo sé que tú lo puedes con oración. Oramos para que te vaya bien y que todo lo que hagas sea prosperado. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No olvides que puedes visitarnos en dinorajimenez.online o visitarnos en nuestras redes sociales. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Dinora Jiménez. Hasta la próxima.